En los últimos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha intensificado la lucha contra la pandilla venezolana Tren de Aragua al lanzar una operación estatal masiva para combatir sus actividades criminales. Durante una conferencia de prensa, Abbott calificó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo que permite aplicar penas más severas y aumentar los recursos destinados a su desmantelamiento. Se anunció la creación de un equipo de intervención especial en todo el estado, compuesto por cientos de miembros de las fuerzas de seguridad de Texas, con el objetivo de erradicar las operaciones de la pandilla dentro de las fronteras del estado. El Tren de Aragua, una pandilla que se originó en las cárceles de Venezuela, ha crecido rápidamente y se ha extendido por toda América Latina, llegando a los Estados Unidos a través de las rutas migratorias. En Texas, se les vincula con actividades como el tráfico de personas, secuestros y extorsiones a migrantes. El gobernador Abbott describió a la pandilla como una amenaza similar a la de MS-13, pero con un enfoque aún más brutal y organizado, aprovechando el vacío en los controles migratorios y la falta de acceso a bases de datos venezolanas para evitar su identificación. Esta operación es parte de la estrategia de seguridad fronteriza del Estado, que ha sido criticada por algunos por su enfoque excesivamente militarizado, pero también ha sido elogiada por quienes ven en el Tren de Aragua una amenaza creciente. Abbott ha sido claro en su postura de que Texas no será utilizado como base para las operaciones de esta pandilla y que su administración utilizará todos los recursos disponibles para enfrentarlos. Este anuncio ha generado diversas opiniones. Mientras algunos aplauden la dureza de la medida, que promete hacer de Texas un lugar más seguro, otros critican la estrategia, argumentando que la militarización y la estigmatización de ciertos grupos migrantes pueden empeorar la situación de los refugiados que huyen de la violencia en sus países de origen. El hecho de designar al Tren de Aragua como organización terrorista es un paso sin precedentes que podría tener repercusiones a nivel nacional y en el manejo de la política migratoria de Estados Unidos. El impacto de esta operación será observado de cerca, tanto por quienes temen un aumento de la represión contra inmigrantes, como por quienes ven en ella un paso necesario para la seguridad de Texas y del país. A medida que continúen las detenciones y operaciones contra la pandilla, será fundamental analizar si estas medidas logran frenar la expansión de esta organización criminal o si generarán un efecto contrario al aumentar la radicalización de algunos grupos dentro del estado. Este esfuerzo de Texas podría convertirse en un ejemplo a seguir por otros estados, pero también podría abrir nuevos debates sobre cómo enfrentar eficazmente a las organizaciones criminales transnacionales sin vulnerar los derechos de los migrantes. Uno de los puntos más relevantes en esta operación es el Tren de Aragua, una pandilla que no solo ha extendido su control a lo largo de América Latina, sino que ha logrado establecer rutas operativas en los Estados Unidos. La conexión de esta pandilla con actividades de tráfico humano y extorsión a migrantes la ha convertido en una amenaza significativa para Texas, donde su presencia ha encendido alarmas entre las autoridades locales y estatales. El gobernador Abbott ha sido enfático en describir al Tren de Aragua como una de las amenazas más graves que enfrenta el Estado, destacando su habilidad para infiltrarse en comunidades vulnerables y explotar a migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia en sus países solo para caer en manos de este grupo criminal. Este equipo especial, que incluye a agentes de la policía estatal, patrulleros fronterizos y otros cuerpos de seguridad, ha sido creado específicamente para detectar y desmantelar las operaciones del Tren de Aragua dentro de Texas. Con el uso de recursos legales como la designación de la pandilla como organización terrorista, el Estado busca endurecer las penas contra los miembros de la pandilla, facilitando la aplicación de leyes más estrictas contra sus actividades. Por otro lado, la designación del Tren de Aragua como grupo terrorista podría generar un debate jurídico y político más amplio. Algunos expertos en seguridad y derechos humanos han expresado su preocupación por el uso del término terrorista para describir a grupos criminales que, si bien son extremadamente peligrosos, operan principalmente en el tráfico humano y el crimen organizado.
Esta etiqueta podría tener implicaciones en la política migratoria y en cómo se abordan las cuestiones de seguridad en la frontera. El Tren de Aragua, que comenzó como una organización criminal dentro de las cárceles venezolanas, ha crecido hasta convertirse en una estructura transnacional que opera en múltiples países. Con la caída de la economía venezolana y la crisis migratoria, muchos de sus miembros han usado la confusión de los flujos migratorios para cruzar fronteras y establecer redes de crimen en otros países, incluyendo México y Estados Unidos. En este sentido, el gobernador Abbott no ha dudado en señalar que la falta de control fronterizo y las políticas migratorias laxas han facilitado la expansión de este grupo en su estado. Abbott y su administración también han responsabilizado a las políticas fronterizas federales, argumentando que la falta de un control más riguroso en la frontera ha permitido que pandillas como el Tren de Aragua entren a los Estados Unidos con facilidad. En sus declaraciones, el gobernador ha señalado que Texas no puede esperar más por la intervención del gobierno federal y que el estado está tomando medidas para proteger a sus ciudadanos ante la amenaza de organizaciones criminales transnacionales. El éxito de esta operación dependerá no solo de la capacidad de las fuerzas de seguridad de Texas para identificar y desmantelar las células del Tren de Aragua, sino también de cómo se aborden las cuestiones legales y humanitarias relacionadas con los migrantes. Al ser el Tren de Aragua una organización que se alimenta de la explotación de migrantes vulnerables, cualquier operación que busque enfrentarlo debe considerar no solo el castigo a los miembros de la pandilla, sino también la protección de las víctimas. La operación estatal en Texas es solo el comienzo de una campaña más amplia que, según los expertos, podría servir como modelo para otros estados que enfrentan desafíos similares con pandillas transnacionales. Sin embargo, las críticas también están sobre la mesa. Muchos activistas temen que este enfoque de mano dura pueda derivar en la criminalización de migrantes, aumentando las detenciones y deportaciones sin abordar las causas subyacentes que han permitido la expansión de estas pandillas en primer lugar. Por su parte, la comunidad internacional estará observando de cerca cómo se desarrolla esta operación. La influencia del Tren de Aragua en otros países latinoamericanos, como Colombia y Perú, ya ha generado preocupación en las autoridades locales. Si bien la operación en Texas es un primer paso para combatir esta amenaza en territorio estadounidense, queda por verse si tendrá un impacto real en la capacidad operativa de la pandilla a nivel transnacional. La lucha contra el Tren de Aragua ha entrado en una nueva fase con la decisión de Texas de designar a la pandilla como organización terrorista y lanzar una operación a gran escala para erradicar sus actividades en el estado. Esta medida refleja tanto el nivel de amenaza que la pandilla representa para la seguridad estatal como la frustración del gobierno de Texas con las políticas federales de inmigración. Si bien la operación ha sido bien recibida por algunos sectores de la población, los críticos alertan sobre los posibles efectos colaterales, especialmente en los migrantes que pueden verse atrapados entre las redes criminales del Tren de Aragua y la represión estatal. En última instancia, el éxito de esta operación dependerá de la capacidad de Texas para equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos y encontrar soluciones a largo plazo para frenar el crecimiento de estas pandillas en la región.